Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Urus Radio, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde la Ciudad de México. Los saludos, soy Doris y bueno, estamos en su programa de La Verdadera Historia de México. Estamos hoy a 25 de octubre de 2021 y pues bueno, también está con nosotros, como bien lo conocen ustedes, el profesor Francisco Mendoza. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, qué gusto saludarla, muy buenas noches. Amigos de Urus Radio, igual un gusto enorme poderlo saludar un lunes más, licenciada. Un lunes más, así es, profesor, y pues ya estamos listos para continuar esta nueva serie de historias olvidadas, ¿sí estamos bien? De México. Así es, licenciada, son historias que se han ido quedando, que en su momento tuvieron mucho realce, se comentó mucho al respecto, pero que poco a poco se han ido quedando atrás y ya pues hay personajes de los cuales ya no nos acordamos. Quizá los actores involucrados o muy cercanos lo recuerden, pero en general ya no recordamos a muchos personajes muy importantes en nuestra historia. Entonces, pues es lo que vamos a estar haciendo. No va a ser una serie muy larga, pero pues sí queremos hacer ese rescate, licenciada. Sí, hay muchos personajes que igual a lo mejor ni conocemos, ni hemos escuchado mencionarlos, profesor, y pues bueno, pues le agradecemos igual que nos comparta tanto conocimiento. Vamos a saludar también a nuestros amigos que están en el chat. Está Ger Solano, Arturo Moreno, Osvaldo Ezequiel, Héctor González, también a Laura Leticia Aquino, que es su esposa, y bueno, también a Javier Quirós, Freddy Gil Villegas, Temis Ortiz, Iván Cortés, Carlos García, Arquitecta Montserrat, Francisco Castrejón, Frida Loera, Misael Camargo, Vicente Alcaraz, Emanuel Islas, está también, bueno, ya los mencionamos, también Claudia Bueno, le vamos a saludar, y a su novio, a Miguel Maya, que vive en Michigan y es de Marabatío, Michoacán, José Carlos Trueba, a Max Hams, a su esposa e hija Montserrat y Samantha, a Junior Charlie de Querétaro y a Rey Duarte, que nos escucha en Budapest, Hungría. Y pues bueno, muchas gracias por tu mensaje, Rey. Y profesor, pues le dejo el micrófono. Licenciada, gracias. Ahorita me quedé pensando en nuestro amigo de Marabatío. Dentro de 2 semanas por ahí vamos a andar. Bueno, no directamente en Marabatío, pero por ahí vamos a pasar, precisamente por Marabatío. Un lugar también con muchísima historia. La ciudad de Marabatío, Michoacán, fue punto de reunión de insurgentes, de realistas, durante la época de la intervención francesa. También tiene muchísima historia Marabatío y bueno, pues desgraciadamente a veces la hemos olvidado. Y ahí está la hacienda de Pomoca, que perteneció a Melchor Ocampo, precisamente. Bueno, me quedé pensando en ello. Pues sí, licenciada y amigos, pues vamos a continuar. ¿Cuál es la idea de toda esta serie? Es rescatar historias. No siempre las historias son de guerra, no siempre es de muertos y de batallas, no, nuestra historia tiene mucho que contar. Sí, es riquísima y tiene mucho que contar en todos los aspectos. Aquí hemos hablado de artistas, artistas plásticos, hemos hablado de deportistas. Me acuerdo cuando hicimos una serie de los medallistas olímpicos también. En fin, hemos hablado de todo porque forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra identidad. Y hoy vamos a hablar de algunos personajes que, bueno, se fueron quedando, pero que han formado parte de la formación de muchas generaciones. Y la semana pasada nos quedamos platicando de los hermanos
Ricardo y Pedro Rodríguez. Y sabemos que cuando se hacen conciertos aquí en la Ciudad de México, lo comentábamos la semana pasada, pues normalmente es el Estadio Azteca, ¿sí? El Foro Sol, que está dentro de la Ciudad Deportiva, y de la pista, ¿sí? El autódromo de los hermanos Rodríguez. Y mucha gente no sabe quiénes fueron los hermanos, quién fue o quiénes fueron los hermanos Rodríguez. Y de eso platicábamos la semana pasada. Y bueno, eran los dos hermanos, el mayor Pedro, el menor Ricardo. Los hermanos Rodríguez se empezaron a distinguir desde muy jóvenes. Su papá los apoyó mucho. Su papá invirtió mucho en ellos, los promovía, los apoyaba, los proyectaba. Y este par de jovencitos empezaron a destacar en todo lo que tuviera ruedas. Dígase ciclismo, dígase motocicleta, inclusive, bueno, no son ruedas, pero en el hipismo, sí, esto es en los caballos, en el motociclismo, en todo destacaban y en todo ganaban, así definitivamente, hasta que les dio, pues, por manejar autos de carreras. Sucede lo siguiente, y aquí es donde entran las anécdotas, de las anécdotas que nos gustan tanto y que no se comentan mucho. Estamos hablando de final de los años 50, ¿sí? Principio de los años 60. Por ejemplo, Ricardo Rodríguez intenta ingresar a las 24 horas de Le Mans. Estamos hablando de carreras que tienen muchísimo prestigio. Las 24 horas de Le Mans, Daytona, los grandes premios, los GPs. Intenta ingresar y no le permiten ingresar al Gran Premio, ¿sí? de Le Mans, ahí en Francia, porque era menor de edad. Era menor de edad y el jovencito ya estaba queriendo correr en Le Mans, aunque en 1959 ya se le permite correr, y en el 60 corre junto con su hermano. Los dos hermanos corriendo las 24 horas de Le Mans en el 60. Pero recordemos, amigos, que para ese tiempo, 1960, era presidente de la República Adolfo López Mateos. Y aquí hemos platicado que Adolfo López Mateos fue como, pues, el último presidente popular que podía salir a las calles sin guardias presidenciales, sin todo un aparato protector alrededor de él. Era una gente muy querida, Adolfo López Mateos. Se le veía luego los domingos salir en su coche convertible, y ahorita vamos a hablar de esos coches convertibles, salir de la residencia presidencial ahí en Los Pinos e irse al Deportivo Chapultepec a jugar tenis. Y se detenía en los semáforos, y era un coche convertible. Esto no iba encerrado en el vehículo, y se paraba en los semáforos y la gente lo saludaba al presidente López Mateos. Muy diferente ya con Gustavo Díaz Ordaz y todos los que vinieron después. Sí, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Portillo de la Madrid, etcétera, etcétera, que era todo un ejército el que tenían a su alrededor. López Mateos, les digo, fue un presidente muy, muy estimado por nuestra gente. Y bueno, a López Mateos le gustaban mucho los coches de carreras, le encantaban. De hecho, los primeros Jaguares que salieron, ¿sí? Los primeros 3 que llegaron a México, uno era precisamente para López Mateos. Él era conocido, yo les decía, su carro convertible era un Maserati, ¿sí? Grand Tour, o sea, GT, un Maserati GT, y le gustaban ese tipo de coches. Entonces, ¿saben qué hacía López Mateos? Yo sé que es un abuso, pero bueno, entra en la anécdota. Pues resulta que él tenía amigos que también les gustaba correr coches y cerraban el periférico. Para aquellos amigos que no conocen la Ciudad de México, tenemos un anillo periférico que no terminan de completar, ese anillo periférico, pero bueno, ahí está, y por más que quieren completarlo, no terminan. Nunca ha sido un anillo por completo, ¿sí? Entonces, la parte más importante pues es la del sur de la ciudad. Pues cerraban el anillo periférico, nada más para que el señor presidente corriera sus coches. Y ahí invitaba a otras personas, sí, que les gustaba también la velocidad,
a correr los coches y cerraban entradas y salidas del periférico, con patrullas, de tal forma que pues no había riesgo, tenían los carriles libres por completo para ellos. Jugaba arrancones López Mateos. Les digo, a él le gustaba la velocidad en los vehículos, siendo presidente. Que les digo, bueno, pues eso es un abuso realmente, pero no lo veamos como tal, sino como la anécdota, en este momento, la anécdota. Estamos hablando de final de los 50. Entonces, sí, para ese tiempo, da instrucciones López Mateos para que en ese tiempo la zona de basureros de la Ciudad de México era la zona de la Magdalena Mexuca, que ahorita, bueno, forma parte casi del centro, ¿no? La Magdalena Mexuca pegado al aeropuerto internacional, ahí donde está el Palacio de los Deportes, etcétera, etcétera. Era la zona de basureros que después fue Tulyehualco, ¿sí? O Santa Cruz Mellehualco también. Entonces dicen, bueno, construye una ciudad deportiva. Entonces, para ese tiempo, un ingeniero, el ingeniero Óscar Fernández, todavía no era ingeniero, y presenta como examen profesional. Su examen profesional era cómo construir una pista de carreras al nivel de una Fórmula 1, que México no tenía, ¿sí? Se improvisaban carreras en algunos espacios, o la famosa carrera panamericana, que cruzaba por varios estados, se cerraban las carreteras de tal hora a tal hora, para hacer esta carrera panamericana, que fue tan popular en México. No teníamos un autódromo como tal. Entonces, este ingeniero Óscar Fernández hace presenta su tesis, pero resulta que sus sinodales se lo dijeron así abiertamente: ¿sabes qué? ¿Cómo te podemos calificar tu tesis si no tenemos la más mínima idea de cómo se construye un autódromo? Entonces tuvieron que buscar a alguien que supiera de autódromos, ¿sí?, para que fuera el sinodal de la tesis de Óscar Fernández, que después sería ingeniero. Y para esto consiguen al ingeniero Gilberto Valenzuela, que después sería el director de obras públicas de la Ciudad de México. Pues este ingeniero le gustaban las carreras de coches, había ido a varios lugares a ver carreras, sabía lo que era un autódromo, y a él lo invitan al examen profesional. Entonces, saliendo del examen profesional que lo acredita Óscar Fernández, el ingeniero Gilberto Valenzuela le dice a la salida del aula, le dice: ¿qué te parece si lo construimos? Y el otro dice: sí, está bien, gracias, ¿no? Y así quedó, sí, así quedó. Bueno, pues para ese tiempo, les digo, poquito después, es director de obras públicas, el ingeniero Valenzuela. Y entonces se le ocurre decirle a López Mateos, que les digo, le encantaban los coches, que tenía un proyecto para construir en la nueva ciudad deportiva de la Magdalena Mexuca, construir un autódromo del nivel de Fórmula 1, y que la idea era traer un evento Fórmula 1 a México, ¿sí?, que ya estaban teniendo mucho auge. Entonces le dice López Mateos al ingeniero Valenzuela: ¿sabes qué? Sí, me gusta la idea, constrúyelo, pero no le digas a Ernesto. ¿A quién se refería con Ernesto? A Ernesto Peruchurtu, que era el regente de la Ciudad de México, que fue regente durante 3 sexenios. Era el regente y que no le gustaba la velocidad y no le gustaban los coches. Dice: no le digas. Ah, está bien. Presenta la maqueta, y en la maqueta está dibujado el autódromo, y pregunta Luchurtu: oye, ¿y esa carretera que está ahí adentro? Ah, es por donde van a pasar los camiones con la grava, el cemento, la arena. O sea que hicimos esa brecha para que por ahí pasaran los camiones. Ah, está bien. Así quedó, se da luz verde, se empieza a construir la ciudad deportiva, y cuando van a inaugurarla, llega Uruchurtu como jefe del departamento, en ese tiempo era el Departamento de Distrito Federal, y lo que se encuentra es un autódromo allá adentro. Y dice: espérate, por esto construiste para que pasaran los camiones, ¿sí?, reclamando, porque dice: esto es una pista. Y se mete López Mateos, que estuvo en la inauguración, dice: mira, Ernesto,
Gilberto me presentó el proyecto y yo lo aprobé. Y la idea es traernos un evento Fórmula 1 a México. Entonces, pues ya al haberlo aprobado el presidente, pues Uruchurtu ya no se atrevió a decir absolutamente nada. Y bueno, se inaugura nuestro autódromo de la Magdalena Mixhuca. Y efectivamente se consigue un gran premio para México. Bueno, pues resulta que para ese tiempo, pues ya empezaban a sobresalir los hermanos Rodríguez, les digo, en Le Mans en 1960, aunque creo quedan en cuarto o quinto lugar, pero están sobresaliendo los dos hermanos, están triunfando en el extranjero, y de hecho Ricardo Rodríguez llama la atención, es que estaba muy joven y era sumamente agresivo en la pista, era muy agresivo en la pista, y entonces Enzo Ferrari, fíjense, el legendario Enzo Ferrari observa a Ricardo Rodríguez correr, ¿sí? Para esto estamos hablando que ganan varias carreras, y lo invita a correr para la escudería Ferrari. Es más, ¿sí? Hasta ahorita ha sido el único mexicano en Ferrari. Ajá. O por lo menos el primero, que yo sepa, ha sido el único mexicano en Ferrari. Aparte, durante muchísimo tiempo, estamos hablando de 1961, se convierte en el corredor más joven contratado por Ferrari. Hasta el 2009, amigos, hasta hace 12 años, hubo otro corredor más joven, por unos cuantos días, de 18 años y meses, ¿sí?, contratado por Ferrari. Era todo un fenómeno Ricardo Rodríguez. Todo un fenómeno corriendo, ¿sí? Entonces, se consigue un gran premio para México, se anuncia precisamente el Gran Premio de México, va a correrse Fórmula 1, pero como es el primer Gran Premio, deciden que no iba a tener puntuación, ¿sí?, para la Fórmula 1, aunque se iba a correr Fórmula 1. Iba a ser sin puntuación. Esto provocó que varios pilotos no quisieran venir. Pero obviamente quien tenía que estar aquí pues era Ricardo, ¿sí? Entonces, al principio dice, no, Ferrari no se va a presentar en el Gran Premio de México de 1962, no se va a presentar porque no tiene puntuación válida para el Campeonato del Mundo, por lo tanto no vas a ir a correr. Pero ¿cómo no voy a correr si es mi país? ¿Sí? Y aparte, bueno, se estaba estrenando este circuito con este Gran Premio. Entonces él allá toca puertas, habla con Enzo Ferrari. Bueno, le dan el permiso de que venga a correr, pero no va a poder utilizar los coches que están en Europa. Y él consigue un Lotus de Ferrari, pero consigue un auto Lotus. Entonces, pues llegan a la Ciudad de México, de todos modos llama la atención, todos sabían que iba Ricardo a correr, ¿sí? Llama la atención en todas partes, los periódicos, los medios, etcétera, y el jueves 1 de noviembre de 1962 están haciendo las pruebas, ¿sí?, de la pista, las pruebas para clasificación, etcétera, y Ricardo Rodríguez rompe el récord de pista y se queda con la primera posición de salida. Obvio que la gente que estaba viendo las pruebas, etcétera, pues todo el mundo contento. Termina Ricardo Rodríguez, otro piloto hace pruebas, Ricardo ya termina, ya va de salida, cuando dicen por los altavoces que se acaba de romper otra vez el récord por 2 centésimas, ¿sí? Por 2 centésimas se rompe nuevamente el récord. Esto para la agresividad, el carácter agresivo, no agresivo de que se golpeara con la gente, hablo de que es de retos, es de ir adelante, ¿sí? No es metódico, no, es de retos, Ricardo. Entonces, Ricardo, escuchen en el altavoz del autódromo que acaban de romper su récord, el que acababa el de imponerse lo rompe por 2 centésimas, dice, me regreso al coche y voy a hacer otra prueba. No, ya vámonos, que esto, que el otro. Si no sales en el número 1, sales en el 2. Y salen juntos, ¿no?
regreso porque yo quiero romper de nuevo el récord, ¿sí? Y se regresa a su Lotus, se sube y va a dar algunas vueltas para ir, vamos cada vez contabilizando o entrando más rápido, ¿sí? A más velocidad. Y en la famosa curva peraltada que da hacia Río Churubusco, precisamente en la tercera vuelta, de pronto va muy pegado al riel externo, Ricardo Rodríguez, se rompe, ¿sí?, el eje de la suspensión de una de las llantas traseras, lo que impulsa el Lotus, lo impulsa contra la barda, ¿sí? Pero como él iba muy pegado, el impulso es demasiado rápido, no le da tiempo a Ricardo a volantear. Simplemente es un jalón, es como al momento de que se rompe, sale disparado el Lotus choca con la barda, prácticamente se destroza, ¿sí?, el vehículo y fallece Ricardo Rodríguez. Ahí en 1962, en la curva peraltada del autódromo. Estamos hablando de que el Gran Premio comenzaba, era el sábado, ¿sí? Estaba en las pruebas el jueves. Entonces es una conmoción enorme en la ciudad, enorme en el país, porque todo el mundo tenía como que los ojos puestos, bueno, los aficionados, los ojos puestos en el Gran Premio de México. Y bueno, pues no se puede hacer nada. Obviamente, que siempre se dice que que fue muerte instantánea. Realmente no fue muerte instantánea, muere cuando lo están llevando al hospital a Ricardo, sumamente joven, ¿sí?, de 20 años de edad. Y al otro día, bueno, pues es el entierro al cual acude el mismo presidente de la República, acude al entierro, bueno, al velorio y entierro. Y todo, bueno, mucha gente comentaba que había que cancelar el Gran Premio, y Pedro, su hermano Pedro, es el que dice: es que mi hermano no lo hubiera permitido que se corra el Gran Premio, ¿no? Y el sábado se corre el Gran Premio de México, pues con la ausencia de este gran piloto mexicano, que bueno, ahí fallece, ¿sí? Cabe mencionar que habían hecho, no se inauguró con esa carrera del estadio, pero vamos, fue el primer evento así grande. Ya se había hecho una carrera anteriormente, la cual es ganada por Pedro Rodríguez. En segundo sitio llegó Moisés Solana, otro gran piloto mexicano que también fallece años después, y Ricardo había quedado en tercer lugar. Entonces, pero aquí era el primer evento así en grande, internacional por completo, y pues fallece. Pero para ese tiempo, y entra en la anécdota, ¿sí?, para ese tiempo se había grabado una canción con César Costa, que se llama la canción La historia de Tommy, y que ustedes la pueden ver, ahí está en YouTube, La historia de Tommy. Bueno, con una historia ahí de problemas de César Costa con su hermano, y está enamorado de una chica, y bueno, ese tipo de historias. Y se estrena la canción a finales de noviembre. Él fallece el día 1 de noviembre, a final por el 25 de noviembre, sale la canción y se convierte en todo un éxito. ¿Pero por qué? Porque la canción hace referencia a un joven que corre su vehículo en una carrera y se mata, ¿sí? Entonces tal parecía que la canción estaba escrita para Ricardo, y de hecho se hace la película. Tuvo tanto éxito la canción, se hace la película se llama Dile que la quiero, con Patricia Conde, ¿sí? Y las escenas donde está César Costa en un Lotus, precisamente, porque tienen cierto parecido Ricardo Rodríguez con César Costa. César Costa sale con un casco idéntico al de Ricardo, con el emblema de la Ferrari en el frente, ¿sí? Entonces, pues fue como un homenaje directamente a Ricardo. Para esto su hermano pues queda muy impactado, su papá también quedan muy impactados con la muerte. Parecía que se iba a retirar Pedro Rodríguez, que también estaba triunfando, pero bueno, los mueve la velocidad, ese deseo. Pedro Rodríguez era más serio, Ricardo era más bromista, más accesible, Pedro era más duro, sí, más duro de carácter, y Pedro regresa a las pistas un año después.
y continúa corriendo, pues obviamente está muy joven. Cuando su hermano muere, él tiene 22, es 2 años mayor que Ricardo. Pasa un año, él tiene 23 años, ¿sí? Y empieza a correr, y la primera carrera, ¿sí?, al regreso de Pedro Rodríguez es en un Lotus de Ferrari, un carro idéntico en el que iba su hermano cuando falleció. Va a viajar por varias partes del mundo, va a ganar varias carreras o va a ocupar excelentes lugares. Él pertenece al equipo NART, que es el North American Racing Team. Pertenece a ese equipo, gana muchos premios. A él le apodaban, licenciada y amigos, le apodaban el Ojos de Gato. Así le apodaban a Pedro Rodríguez, y fue considerado en su tiempo el mejor piloto, ¿sí?, bajo lluvia y de noche. Así, el mejor piloto bajo lluvia y de noche. De tal forma que él corre en Daytona, corre en Monza, corre en Alaska, o sea, los grandes premios, sobre todo los grandes premios de resistencia, de 12 o de 24 horas, y empieza a triunfar Pedro Rodríguez. Hay por ahí una anécdota muy curiosa, que en el Gran Premio de Sudáfrica en 1967 Pedro Rodríguez gana la competencia, pero bueno, pues México no es un país que se estuviera dando a notar como que produjera corredores de autos. Pues siempre eran los italianos, los alemanes, franceses, los suizos, norteamericanos. Ya después serían los Fittipaldi, sería Eddy Merckx, etcétera, de otros países, ¿no? Entonces gana Pedro Rodríguez, y a la hora de pasar al podio, pues no hay bandera de México. No estaban preparados, no hay una bandera de México, y tienen que poner la bandera de Irlanda, que era como que la más parecida. No pusieron la de Italia, porque la de Italia sí es como muy identificable, la bandera de Italia. Entonces ponen la bandera de Irlanda, y ponen como himno nacional una canción de Frank Sinatra. Pues eran los discos de acetato, pues no tenían el himno nacional mexicano, y ponen South of the Border, o al sur de la frontera. Es lo que ponen como himno nacional. Pedro Rodríguez aprendió la lección, y desde entonces siempre viajó con una bandera y con un disco de acetato con nuestro himno, y que los llegó a utilizar porque hubo otros lugares donde no tenían ese material. No se esperaba que un mexicano ganara alguno de los GPs donde él participó. Participó en muchos estilos, en monoplazas, en biplazas, con tal capacidad de cilindros, etcétera. Era un excelente corredor. Les digo, era el Ojos de Gato por la gran visión que tenía en la noche. Por cierto, muy curioso, él era amigo, sí, de Ringo Starr, sí, el Beatle. Él era amigo de Ringo Starr, Pedro Rodríguez. Y otro detalle, no solo viajaba con su disco de acetato y su bandera mexicana, sino que en todos sus viajes él tenía que viajar con una botella de salsa Tabasco, porque le encantaba el picante, y pues a los países donde iba no había picante, y él tenía que viajar con su botella de salsa. Entonces, más mexicano no se puede decir. La bandera de México, el himno nacional y Chile. Así de plano, más mexicano no se puede pedir, ¿sí? Él, les digo, gana varios grandes premios, ¿sí? Y en 1971, el 11 de julio, en una carrera que no pertenecía al circuito que él tenía que hacer, fue una carrera que lo invitaron, igual que su hermano no tenía que haber corrido en la Ciudad de México, no tenía que haber corrido. Bueno, pues igual Pedro Rodríguez en Nuremberg lo invitan a una carrera, ¿sí? Y decide correr. No formaba parte, digamos, de su plan. Corre allá en Nuremberg, en la vuelta número 10 se estrella, ¿sí? Y fallece, no instantáneamente, sale con algunas quemaduras, pero sale con lesiones fuertes en el pecho, en el estómago, en las piernas. Fallece de infarto en sí, el cuarto infarto que le da en cuestión de minutos. Ya no aguantó el cuarto infarto y ahí fallece
el otro gran piloto mexicano, Pedro Rodríguez. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Fue impactante esta noticia, sí fue impactante. Los dos hermanos fallecen en accidentes y al principio el autódromo fue llamado Autódromo Ricardo Rodríguez. Al morir Pedro, pues se le puso como nombre el Autódromo Hermanos Rodríguez. Entonces, les digo, todavía hasta el día de hoy, ahí en Nuremberg se sigue corriendo esta carrera, y ahí en el autódromo de Nuremberg hay una placa que está en inglés, en alemán y en español, que recuerda justo el lugar donde murió este gran piloto mexicano. Entonces, por eso nuestro autódromo, que fue de la Magdalena Mechuca, después fue Ricardo Rodríguez y ahora por eso se llama Hermanos Rodríguez. Vaya pues un recuerdo a estos grandes pilotos mexicanos que, bueno, llevaron el nombre de México a muchos países e inclusive les enseñaron nuestro himno nacional y nuestra bandera en muchos lugares, ¿sí? Dice aquí, es un placer ahora que el profesor habla de los hermanos Rodríguez. Estamos a días del Gran Premio de México, que por cierto hemos ganado por 5ª ocasión consecutiva el galardonado como el mejor evento de la Fórmula 1, rompiendo su propio récord. Efectivamente estamos a muy poco tiempo de que se corra, porque se perdió la Fórmula 1, porque en el último Gran Premio que se hizo en ese tiempo, la gente se metió a la pista en plena carrera. Entonces cancelaron la Fórmula 1 durante muchos años. Y bueno, regresa la Fórmula 1 a México y se ha ganado por 5º año consecutivo precisamente ese reconocimiento como el mejor evento del año de Fórmula 1 aquí en México. O sea, a nivel mundial pues, pero el mejor evento ha sido el de México. Entonces, y hemos tenido grandes pilotos, o sea, hemos tenido muchos grandes pilotos. Estamos hablando de Checo Pérez, estamos hablando de Freddy Van Buren, Moisés Solana, Adrián Fernández, en fin, grandes pilotos mexicanos, pero bueno, quienes internacionalizaron el automovilismo mexicano pues fueron precisamente ellos dos. Y bueno, cambiemos un poquito de historia, licenciada, y ahora vamos a platicar de otro personaje. Amigos, una disculpa que nos escuchan en provincia y a lo mejor ustedes no conocen la Ciudad de México. Entonces en México tenemos una avenida, sí, importante en el sur de la ciudad, que es la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y que, pues, cuando preguntamos quién es Miguel Ángel de Quevedo, pues es el nombre de una avenida, así de plano, porque ¿quién fue este señor Miguel Ángel de Quevedo? Poca gente igual recuerda a este gran mexicano, Miguel Ángel de Quevedo. Él nace en 1862. Estamos en plena intervención francesa. Cuando él nace, él es oriundo de Guadalajara, ¿sí? Su abuelo sí era español, su padre ya había nacido en México, pero su abuelo era español. Y habían llegado aquí a la Nueva España, su abuelo llega a la Nueva España. Y de hecho, su abuelo participa, siendo español, participa del lado insurgente. Es más, en la batalla de Puente de Calderón, en enero de 1811, cuando ya comienza la retirada del ejército insurgente, ahí en la batalla de Puente de Calderón, casi atrapan a Ignacio Allende, casi lo capturan, ¿sí? Y es precisamente el abuelo de Miguel Ángel de Quevedo el que lo salva a Ignacio Allende. Esto pues no se lo iban a perdonar a este hombre y jamás puede regresar a España porque era considerado un traidor, porque siendo español, nacido en España, ayuda a Ignacio Allende, ¿sí? Entonces, pues es mal visto, entonces se quedan ya aquí en México, aquí nace el padre de Miguel Ángel y nacería Miguel Ángel de Quevedo. Pero bueno, resulta que pocos años después, 1869, cuando él tiene 7 años, su mamá fallece víctima de una epidemia, ¿sí? Y al poco tiempo, porque era, digamos, familia criolla, entonces tenían, pues, digamos, una buena posición económica, al poco tiempo su padre es secuestrado por un bandolero de esa zona
y para secuestrarlo, bueno, lo secuestraron y lo entierran a su papá, solamente dejando libre la cabeza. O sea que abren todo un agujero, lo meten ahí, rellenan por completo de tierra, ¿sí? Y solamente dejan la cabeza libre al padre de Miguel Ángel de Quevedo y piden rescate. Efectivamente pagan el rescate, pero él se aventó pues alrededor de 2 semanas enterrado. Esto, la presión de la tierra, el hecho de que pues, no te puedes mover, no puedes hacer nada, tu cuerpo se hincha, pero tienes la presión de la tierra que tienes a un lado, le provocó estallamiento de vísceras. Y aunque el padre de Miguel Ángel de Quevedo queda libre porque pagaron el rescate, pues no se recupera y 2 o 3 semanas después fallece debido a este estallamiento de vísceras y Miguel Ángel de Quevedo se queda huérfano. Entonces es recogido por un tío que era el obispo de Bayona, nada más y nada menos el obispo de Bayona. Se lo lleva a Europa, o sea, le escribe y dice, vente para Europa. Llega a Europa, ¿sí? Entonces comienza a estudiar allá en Francia y le dicen que cambie su nacionalidad, ¿sí? Que cambie su nacionalidad y se haga francés, y él se niega. Fíjense, amigos, a pesar de que aquí en México había muerto su mamá, había sido secuestrado y torturado su papá, se queda huérfano, no tiene un centavo y decide mejor irse a Europa, que a lo mejor alguna otra persona iría maldiciendo esta tierra. Él dice, no, yo no voy a cambiar mi nacionalidad, y se queda siendo mexicano. Estudia allá, conoce gentes, ¿saben? Así como les decía ahorita, Pedro Rodríguez era amigo de Ringo Starr, ¿sí? ¿De quién creen que se hace amigo Miguel Ángel de Quevedo? Pues de Luis Pasteur. Se hacen amigos y platicaban muy seguido, de tal forma que él empieza a reunirse con la intelectualidad ahí en Francia, ¿sí? Y es más, él forma parte de las obras de cimentación de la Torre Eiffel. Acuérdense que Gustavo Eiffel también vino a México, pues estuvo aquí con Miguel Ángel de Quevedo. Pero bueno, antes de que Gustavo Eiffel estuviera aquí en México, el hecho de que él formó parte de estas obras, acuérdense que la Torre Eiffel fue hecha para una exposición mundial, para una feria mundial, se iba a desmontar, pero ya después no se desmontó y hasta la fecha ahí está la Torre Eiffel como símbolo de París. Bueno, pues Miguel Ángel de Quevedo formó parte, sí, del proyecto de cimentación de la Torre Eiffel, lo que le dio mucho prestigio. Entonces regresa a México y es Porfirio Díaz, sí, quien de alguna manera lo adopta. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel de Quevedo compra una hacienda en el sur de la ciudad, por ahí por el rumbo de Coyoacán, la hacienda de Panzacola. Y él, cuando estuvo en Europa, estuvo estudiando urbanismo. Allá en Europa tienen mucho la costumbre de que construyen y protegen mucho la ecología, ¿sí? En México no se estaba haciendo. Él llega y comienza a luchar por proteger la ecología de aquí de la Ciudad de México y de varias partes del país. De hecho, él lo contratan para poner dunas de arena. Bueno, él se le ocurre poner dunas de arena alrededor del puerto de Veracruz para evitar las inundaciones del puerto. En fin, hace varias obras, hace una reserva ecológica en Quintana Roo. O sea, hace varias obras en el país, siempre rescatando la ecología. Entonces construye en su hacienda un vivero y empieza a traer especies exóticas de otras partes del mundo y empieza a reproducir árboles que se estaban talando porque la ciudad estaba creciendo, y sauces, pinos, ahuehuetes, etcétera, los empieza él a sembrar en este vivero. Entonces invita a José Yves Lemantour. ¿Se acuerdan que hemos platicado de Lemantour, no? Que fue como el Lucas Alamán de Santana, así fue Lemantour para Porfirio Díaz. Lo lleva al vivero, le muestra todo lo que está haciendo, y Lemantour invita a Porfirio Díaz en 1907. Porfirio Díaz va, pues obviamente con Carmelita, etcétera, etcétera. Entran al vivero, ahí en la hacienda de Panzacola, y se encantan.
con la cantidad de árboles, la cantidad de especies, el vivero creciendo, y Porfirio Díaz dice, yo te patrocino, porque le dice Miguel Ángel de Quevedo, yo puedo hacer que la Ciudad de México se convierta en otro París. No, pues no lo hubieran dicho a Porfirio Díaz, y todo era Francia y Francia y Francia para la sociedad de ese tiempo, bueno, la alta sociedad de ese tiempo, dice, yo puedo hacer otro París aquí. Y empieza a construir en la Ciudad de México un cinturón de bosques, ¿sí? De zonas arboladas. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos a un lado de una zona arbolada que fue idea de Miguel Ángel de Quevedo, que es el bosque de San Juan de Aragón, ¿sí? En Tlanepantla, en Naucalpan, al sur, en el desierto de los Leones, en las fuentes brotantes, empieza a ser alrededor de la ciudad que se formaran bosques. Acuérdense que se estaba secando la Ciudad de México, las partes lacustres, entonces había que construir bosques para que la ciudad no se asfixiara, ¿sí? Y volver a convertir a la Ciudad de México en la región más transparente. Pero bueno, cae el gobierno de Porfirio Díaz, llega Madero a la presidencia, y ¿qué creen que hace Madero? A ver, véngase para acá, don Miguel, y jala inmediatamente a Miguel Ángel de Quevedo, ¿sí? Continúa con su proyecto de embellecer esta ciudad y de embellecer otras ciudades, ¿sí? Y empiezan a producir árboles que se empiezan a llevar a diferentes partes del país, millones de árboles, amigos, millones de árboles que salían de los viveros y consiguen más terreno. De hecho, él dona ese terreno de los viveros, lo dona al gobierno y compra el gobierno más terrenos aledaños para construir un gran vivero, para traer nuevas especies y para reproducir especies que estaban en peligro aquí en México, y empieza a repartir árboles a todo México, millones de árboles de especies en peligro, ¿sí? Cae Madero y llega Victoriano Huerta a la presidencia. Él sigue con su labor, pero resulta que Victoriano Huerta tenía una hacienda en Azcapotzalco. Entonces su hacienda, pues a lo mejor estaba medio fregadona, no lo sé, pero el chiste es que Victoriano Huerta ordena quitar los árboles que había puesto en diferentes avenidas Miguel Ángel de Quevedo, quitar esos árboles exóticos y llevárselos a su hacienda de Azcapotzalco. Y empieza a dejar sin árboles la Ciudad de México, árboles que tenían pocos años de haber sido sembrados, sí, con Porfirio Díaz y con Madero, se los empieza a llevar Victoriano Huerta. ¿Por qué? Pues porque era Victoriano Huerta, y se los lleva a su hacienda de Azcapotzalco. Esto obvio provoca la molestia de Miguel Ángel de Quevedo, y aparte, él promovió mucho el Desierto de los Leones, el que se convirtiera en un parque, el Desierto de los Leones. Bueno, pues Victoriano Huerta le da una concesión a su hijo para que construya un casino para hacer apuestas, etcétera, etcétera. Le da la concesión a su propio hijo para que el Desierto de los Leones se convierta en un casino, y empiezan a talar y a talar árboles, lo cual denuncia a Miguel Ángel de Quevedo, pero aguas, Huerta, por eso les digo, era Victoriano Huerta. Cuando le avisan a Miguel Ángel de Quevedo, sabes que tu nombre está en la lista negra, ¿sí? Y sabemos lo que le pasó a Belisario Domínguez, a Adolfo Gurrión, a Serapio Rendón, a cuánta gente que habló en contra de Victoriano Huerta, protestando contra Huerta, pues aparecían muertos. Entonces, aunque él no quería, ¿sí? sus gentes allegadas, sus gentes cercanas, lo obligan a salir de México, ¿sí? Va a regresar, o sea, se exilia, va a regresar cuando ya no esté Huerta y está Carranza en la presidencia de la República, el cual le dice, señor, continúe usted con su trabajo, continúe usted, ¿sí? Entonces, él decide promover una ley federal, pero que sea estricta, de protección a la ecología en todo el territorio nacional, de protección a especies en peligro de extinción, de flora y de fauna, ¿sí? La cual, bueno, pues estábamos con una nueva constitución y apenas como que acomodando el país, y él está trabajando en diferentes obras, aparte es arquitecto. Él termina de diseñar la Avenida de los Insurgentes, la avenida que yo sepa más larga de Latinoamérica,
la avenida de los Insurgentes eran varias avenidas y de pronto había algunas calles intermedias que cortaban esas avenidas, como la avenida San Cosme, etcétera, y él hace los recortes para hacerla una sola avenida, ¿sí? Desde la entrada a la Ciudad de México por Indios Verdes hasta la salida sur hacia Cuernavaca. Es, les digo, la avenida más larga de Latinoamérica que yo sepa. Entonces, el que hace la traza final es Miguel Ángel de Quevedo. Construye multifamiliares, construye, en fin, es un gran constructor, es un gran arquitecto y sobre todo ese espíritu ecologista, ¿sí? Cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, Lázaro Cárdenas lo quiere en su gabinete. Lázaro Cárdenas lo quiere en el gabinete y dice, usted véngase acá a una secretaría porque yo lo quiero aquí. Y Miguel Ángel de Quevedo no acepta formar parte del gabinete de Lázaro Cárdenas, del general. Entonces se crea una sociedad, la Sociedad Forestal Mexicana. Se crea por idea de Miguel Ángel de Quevedo y aceptado por Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas, ¿sí?, lo invita a una gira al estado de Veracruz. Y bueno, Lázaro Cárdenas también era especial por esto, porque en Veracruz presenta a Miguel Ángel de Quevedo ante la gente. Había mucha gente, a Lázaro Cárdenas lo querían mucho, lo presenta y dice, está aquí con nosotros el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, lo presenta, la gente le aplaude, y quiero agradecerle que se va a hacer cargo de la Sociedad Forestal Mexicana, ¿sí? Y ahí mismo lo compromete públicamente y Miguel Ángel de Quevedo, pues, ni cómo decir que no, la gente empieza a aplaudir y a apoyar, etcétera, etcétera. O sea, se la aplicó directamente Lázaro Cárdenas y pues no le queda otra que aceptar. Pero cuando acaba la reunión, Miguel Ángel de Quevedo se acerca con Lázaro Cárdenas y fíjense, amigos, le dice, sí, acepto, pero con una condición, señor presidente. Solo le pido una condición. Y le dice Lázaro, lo que me pidas. Y le dice, que no quiero que me paguen. Lo voy a hacer sin ninguna paga. Pero es que tú vas de director, no quiero paga. Y todo el tiempo que trabajó en la Sociedad Forestal Mexicana, trabajó sin recibir un solo centavo. Por el amor solamente a su trabajo. Sí, porque tenía la oportunidad de reforestar. Él promueve el primer parque nacional que lo decreta Lázaro Cárdenas, que es el Desierto de los Leones. Fue el primer parque nacional, pero fue por iniciativa de Miguel Ángel de Quevedo. Les digo, Lázaro Cárdenas admiraba mucho a Miguel Ángel de Quevedo. Y les digo, él lo hizo totalmente altruista, ¿sí? Totalmente altruista. Así era este señor, así era Miguel Ángel de Quevedo, que a él le empiezan a apodar el apóstol del árbol, ¿sí? El apóstol del árbol. Entonces, él fallece en 1945, Miguel Ángel de Quevedo, y deja pues a la posteridad lo que son los viveros, ¿sí?, de Coyoacán, que hasta la fecha existen los viveros de Coyoacán. Va mucha gente a hacer ejercicio, a correr, y efectivamente todavía se siguen ahí reproduciendo muchas especies de árboles que costaría trabajo que se reprodujeran en otros climas. Entonces los hacen reproducirse aquí en la Ciudad de México y luego, ya que crecieron, los llevan a otras partes del país, ¿sí? Todavía hay varios árboles en el sur de la ciudad que fueron sembrados directamente por Miguel Ángel de Quevedo, y hay varias ciudades en México, Guadalajara, Monterrey, Veracruz, que tienen árboles que van de los viveros de Coyoacán y que son árboles que los primeros pues los trajo precisamente Miguel Ángel de Quevedo. Hay una estación del metro, hay una avenida y están los viveros, sí, que es otra estación del metro. Entonces, pues ahora sí, ya sabemos quién fue este gran mexicano, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo. ¿Sí?
Y bueno, para sentirnos orgullosos, Claro amigos, que o sea, sí, para qué sentirnos, historia, profesor. para sentirnos verdaderamente orgullosos de nuestra gente, caray, de nuestra gente. Y bueno, y tuvo muchísimos reconocimientos nacionales e internacionales, el ingeniero Miguel Ángel. Y platiquemos de otro ingeniero, amigos, que nos llenamos de orgullo. Y nos llenamos de orgullo porque hasta tenemos un mensaje grabado de este ingeniero enviándonos un saludo a Urus Radio. Es un ingeniero que afortunadamente sigue con nosotros, pero que tiene una peculiaridad que actualmente 130 millones de mexicanos, ninguno tiene la peculiaridad que tiene. Y bueno, esto fue hace 36 años, ¿sí? Por lo que lo vamos a mencionar. Entonces, ¿de cuántos millones estamos hablando que también han fallecido? ¿Y cuántos millones de mexicanos ha habido? Y él ha sido el único mexicano que ha salido al espacio. ¿Sí? Estamos hablando del ingeniero Rodolfo Neri Vela, sí, que en el año de 1985, el 26 de noviembre, en el transbordador Atlantis, viaja al espacio durante una semana. Yo les quiero decir, estuvimos alguna ocasión con la licenciada en una conferencia. Yo al terminar la conferencia me tuve que retirar. La licenciada se quedó un rato, saludó al ingeniero Neri Vela para conocerlo. Fue amable, muy amable el ingeniero, Claro que sí. el ingeniero Neri Vela. Nos autografió unos libros, nos hace un mensaje que alguna vez pasó al aire la licenciada Doris, donde nos envió un saludo. Es muy accesible, sí, el ingeniero Neri Vela, muy accesible. Es un gran personaje. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo que un mexicano allá arriba en el espacio dándole vueltas? En total le dieron 109 vueltas al planeta a 28,000 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Cómo fue esto? Bueno, pues resulta que México pues tiene que entrar a la tecnología. Y México, para acelerar los procesos de telecomunicaciones, compra 2 satélites, que se les nombra los satélites Morelos. No se hicieron en México. Los primeros que se hacen en México son los UNAMSAT, que hace la UNAM. Esos sí ya se hicieron en México. Manufactura totalmente mexicana de la UNAM. Que el UNAMSAT explota la nave que los va a subir. Bueno, el cohete que los va a subir no iba tripulado. Explota y se pierde. Y se construye el UNAMSAT 2 y ese sí trabajó allá arriba. Pues, pero entonces México compra estos satélites, el Morelos 1, el Morelos 2. El Morelos 1 ya está allá arriba, pero es de poca duración, poco tiempo va a vivir este satélite y se va a lanzar o lo va a subir el transbordador espacial, el Morelos 2, con un promedio de vida de 10 años. Entonces la NASA se le ocurre invitar en esos tiempos, y lo platica el ingeniero Neri Vela, de que en ese tiempo para viajar al espacio tenías que ser ruso o norteamericano, no había otra posibilidad, ¿sí? Y él platica, el ingeniero, platica que él nunca, no fue de los típicos niños de que, yo soñé ser un día astronauta, no, él, pero para nada. O sea, sí supo de la llegada del hombre a la luna en el 69, de Neil Armstrong, Aldrin, Collins, es de la tragedia, bueno, el escándalo cuando el Apolo 13, etcétera, etcétera, pero que él no se imaginaba en el espacio. Definitivamente no se imaginaba allá arriba, ¿sí? Se terminan las misiones Apolo en 1972, ya no es tan redituable, pero ya se estaba trabajando en un proyecto de una nave que fuera recuperable, que no se quedara allá arriba, sino que se recuperara, y en donde se diseñan los transbordadores espaciales, que los cohetes que lo impulsan van a caer inmediatamente en la Tierra y luego el transbordador le va a dar vueltas al planeta y luego aterriza como un avión, ¿sí? Por lo tanto, los gastos son menores. Entonces se inician estos proyectos. 1982 comienzan los vuelos de los transbordadores espaciales. Y la NASA decide, pues obviamente por ganarse simpatía, por ganarse apoyos, etcétera, etcétera, que van a permitir que vaya un astronauta, ¿sí?, de otro país que no sea Estados Unidos en cada uno de sus vuelos. El primero, si mal no recuerdo, fue un alemán. No estoy bien seguro, pero creo que fue un alemán. Es el primero que viaja
y así invitaban, sobre todo porque iban a poner luego en órbita satélites de sus países, y como iban a poner en órbita un satélite mexicano, invitan a un astronauta mexicano. Y platica el doctor Neri Vela, dice que, bueno, pues no era su sueño, no era su plan, él ya era ingeniero, había estado en Inglaterra estudiando, tenía 35 años ya, 33 años, perdón, cuando pues ve la convocatoria y varios amigos le dicen, mira, tú eres ingeniero en telecomunicaciones, etcétera, ¿por qué no haces la solicitud, no? Pues así como que, bueno, pues hago la solicitud, efectivamente la hace. Fueron alrededor de 1,500 personas que hicieron la solicitud para ser el primer astronauta mexicano. Entre ellos había pilotos comerciales, había militares, inclusive un pintor, un artista plástico también dijo, yo quiero ser el primer mexicano. Y se comenzó a hacer un proceso de selección de tal forma que México México iba a hacer la selección siguiendo parámetros de la NASA, ¿sí? Iba a ser la selección de 5 personas. Y de pronto, pues que de los 1,500 ya nada más son 500, luego nada más son 100, luego 25, etcétera, y en todos va quedando Rodolfo Neri Vela, hasta que quedan 5. 5, los cuales el gobierno de México manda a los Estados Unidos y les dice, estos son nuestros 5 para que ustedes elijan a uno, ¿sí? Se van estos 5 mexicanos a Houston, empiezan a hacer todo el entrenamiento, bueno, más que nada pruebas, terminan las pruebas, dicen, bueno, gracias, se regresan a su casa y nosotros a la brevedad les decimos cuál es el resultado, ¿sí? Regresan a México y dice el doctor Neri Vela que una semana después lo llaman de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se presente. Él había metido un proyecto, dice, a lo mejor es por lo del proyecto, porque es demasiado pronto como para el resultado. Llega con uno de los directivos de la Secretaría, lo pasan y le avienta la pregunta, oiga, doctor, ¿qué pensaría usted si usted hubiera sido el seleccionado? Y el otro se queda así como, creo que sí soy yo el seleccionado, ya se lo confirma, y de pronto en un instante pues se convierte en nuestro candidato a ser el primer astronauta, ¿sí?, mexicano en el espacio. De ahí, bueno, tiene que salir hacia los Estados Unidos, tiene un entrenamiento de 6 meses, pues entrenando de todo, porque pues va a tripular una nave espacial, ¿sí? El entrenamiento es pesado, obviamente, medidas de seguridad, de rescate, el manejo de instrumentos, de sistemas. Híjole, creo que se nos acabó el tiempo. Los dejamos cerca de la cuenta regresiva, ¿sí? Y la semana que entra terminamos de platicar esta historia de este gran mexicano, ¿sí? El doctor Rodolfo Neri Vela, licenciada. Sí, profesor, ya no daría tiempo de platicar todo, pero muchas gracias. Esperaremos aquí con ansia que nos platique más acerca de esta gran persona que efectivamente es un gran ser humano. Y pues bueno, también Montserrat dice que falta el oaxaqueño Héctor Hernández y el Apolo 11. Pero bueno, ok. Y también vamos a saludar así rapidísimo a Alejandra de Jeráguaro, de Michoacán. Saludos a los amigos que viven cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez, a Nancy Cruces. Y de hecho, bueno, ya no tenemos mucho tiempo. A Jesús Toledo, a su esposa Irene, a su hijo Yaret de Irapuato, a César Osorio. Gracias por tu mensaje, Yaret. Y digo, César. Y también así de rapidísimo. Fíjense bien, vamos a hacer un reto en nuestra página de urusradio.com, en el apartado de primeros episodios, hasta abajo hay un link donde podrán ver la lista de todos nuestros episodios que desde 2012 hemos compartido. Quien tenga algún episodio que no se encuentre en esta lista, le vamos a regalar un libro. Así es que listos de los primeros que nos pasen algún episodio que no esté en la lista, pues sí se va a ganar un libro. Y bueno, para eso tendrán que enviarlo a nuestro correo urusradio@yahoo.com. Sobre todo a los amigos que descargan todos nuestros
episodios, pues bueno, ahí va a estar el premio. Pues muchas gracias profesor, gracias a todos ustedes, amigos que nos siguen acompañando lunes tras lunes y pues bueno, los dejamos, espero que se haya entendido el reto. ¿Sí se entendió, profesor? Sí, claro que sí. Perfecto. Me voy a poner yo a buscar. Bueno, que estén muy bien, amigos, los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche, ya saben, en www.spreaker.com/user/Urus Radio, y pues también nos pueden escuchar otros días en otras plataformas, en Spotify también nos pueden escuchar. Que estén muy bien, cuídense y hasta pronto. Un abrazo. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces. Urus Radio.